días. Buenos días. Nos da mucho gusto que estén invitados a participar en esta conferencia, legisladores y diplomáticos. Vamos a tratar lo de la presentación del programa de desarrollo para México y los países de Centroamérica, con el propósito de dar una atención estructural, de fondo, eficaz, humana al fenómeno migratorio, en la idea de impulsar la cooperación para el desarrollo. Nos van a presentar el día de hoy el programa con este propósito, pero también el día de hoy vamos a informar sobre un decreto para eliminar las condonaciones de impuestos a grandes contribuyentes. Se ha abusado de ese procedimiento y se va a eliminar. En 2 sexenios se condonaron a grandes contribuyentes alrededor de 400,000 millones de pesos. Es como un huachicol de cuello blanco que se va a eliminar. Es acabar con privilegios fiscales, es hacer valer la Constitución en la letra y en el espíritu, de que todos tenemos que contribuir y que tiene que haber una recaudación con el principio de progresividad, que deben de contribuir más los que obtienen más ingresos. Y en este caso, muy al contrario, los de mero arriba en algunos casos no pagaban impuestos, o cuando pagaban se les devolvía. Eso se termina a partir del día de hoy. No va a haber condonaciones de impuestos. Y también el día de hoy vamos a tratar, como todos los lunes, lo de el quién es quién en los precios de los combustibles, cómo están los precios de gasolinas, de diésel y de gas. De modo que vamos a comenzar, son los 3 temas. Al final abrimos la ronda de preguntas y respuestas. Empezamos con la exposición de Margarita Ríos, directora del SAT, que nos va a exponer sobre este
decreto de cancelación de condonaciones. Ella lo va a fundar y argumentar. Adelante, Margarita. Acá. Pues muy buenos días a todos. Muy bien. Esta es una pequeña presentación para ilustrar la situación de las condonaciones de los últimos 18 años, pero vamos a empezar con un pequeño comercial de agradecimiento. La siguiente, por favor. Bien, pues como saben ustedes, hemos terminado la campaña de la declaración anual, ahora a finales de abril, personas físicas. En marzo llevamos a cabo las personas morales y aquí se puede ver la diferencia, lo que hemos podido crecer en comparación con el año pasado. Es un 11% más en declaraciones de personas físicas. De 5.6 millones pasamos a 6.2 millones de declaraciones y 12% más respecto a lo declarado hacia el ejercicio inmediato anterior, que vemos 2018 sube a 6.2 millones de lo declarado del ejercicio 2018, que se declaró en 2019. Entonces, pues es un agradecimiento a los contribuyentes cumplidos, porque esta gráfica siempre debe ir en ascenso. Esperamos que sea esta rebasada el año que entra y así subsecuentemente, ¿no? La siguiente. Y bueno, para tener una idea, ya aprovechando el comercial, la situación de la recaudación en este momento en términos reales, en enero-abril la recaudación creció 4.5%, eso en términos reales, respecto al mismo periodo del año anterior. Hay un crecimiento de 95,000 millones de pesos. Y vamos generalmente así fluctuando entre 4.5, entre 5.5, y aquí está la diferencia. Y de hecho llegamos al primer billón de pesos el 23 de abril. Ya descontando todo lo que son devoluciones y demás. Esto ya es recaudación neta. Ahora sí entramos en materia, que es el marco legal de las condonaciones de impuestos. Aquí es muy importante conocer, bueno, cómo se llevan a cabo, qué facilita una condonación de impuestos, es facultad de la Secretaría de Hacienda, del Servicio de Administración Tributaria, ¿de quién es? Bueno, no es una atribución del titular del Ejecutivo Federal, que se hace por decreto del mismo, y el fundamento de las condonaciones está en el Código Fiscal de la Federación. Ahí en el Código Fiscal, el artículo 39, se prevén los casos muy específicos, precisamente en aras de la claridad y seguridad jurídica. Entonces, por ejemplo, cuando se haya afectado o se trate de impedir que se afecte la situación de algún lugar o región del país, una rama de la actividad, la producción o venta de servicios o la realización de alguna actividad. O, que es lo más común que hemos visto cuando el Ejecutivo promueve sus decretos en esta materia, en casos de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias, cuando hay deslaves, inundaciones, y hay que apoyar fiscalmente para la movilidad económica de esa región. Esto constituye también lo que conocemos como el principio fiscal de rectoría económica y de justicia tributaria, que debe, no nada más que esté en el Código Fiscal, sino que constituye un principio en sí de qué es lo que debe regir en condonaciones de impuestos. Entonces, incluso cualquier beneficio que se otorgue siempre debe ser extraordinario, debidamente justificado y temporal, proporcional y siempre de acuerdo a la coyuntura. Pero es muy importante esto, que es extraordinario y debidamente justificado. La siguiente, por favor. Lo que vemos en los últimos 18 años, de diciembre del 2000 para acá, es que esto cambia. Se hace un esquema distinto de condonación de adeudos. Y tenemos, por ejemplo, el 31 de diciembre del 2000, que como parte de unas reformas a los dispositivos transitorios del Código Fiscal de la Federación, se propusieron unas condonaciones generalizadas, universales,
bajo ciertos requisitos, pero en términos generales, valga la redundancia, generalizadas, de entre el 10 y 12.5% de los créditos fiscales, contribuciones federales, incluidos accesorios. Lo interesante también aquí es que hay un ajuste o una autolimitación a las facultades de comprobación del fisco de aquella época. Esto lo contiene nada más este documento de diciembre del 2000, una especie de limitar las auditorías del 2000 hacia atrás. Le pone muchos condicionamientos. Luego tenemos el 27 de diciembre del 2006 como parte de la Ley de Ingresos para el ejercicio de 2007 y subsecuente, porque ahí es donde entra esta situación de la condonación y habla sobre los subsecuentes años de ese periodo sexenal. Y aquí cambian los valores, si bien las facultades de comprobación del fisco quedan intocadas, a diferencia del documento anterior, del 2000, lo que sucede aquí en 2006 es que cambian los porcentajes de condonación. Si antes en 2000, en 2000 y subsecuentes, de 2000 al 2006, era una condonación del 10%, del 12.5% previo pago del resto, ahora es una condonación de 80%, previo pago del 20%, y 100% de descuento en recargos, multas y gastos de ejecución. No hay nada en estos documentos, ni en el tercero, que se asemeje al Código Fiscal de la Federación que vimos en el apartado anterior, que clarifique en qué casos, por qué situaciones y que dé seguridad jurídica, ¿no? Es más bien generalizado y era de acuerdo a lo adeudado, era un beneficio al deudor fiscal en general. Ahora, el último documento, el 17 de diciembre del 2012, ahí se repite la fórmula de que sea a través de una ley de ingresos, y es básicamente una situación muy parecida, casi idéntica en términos generales a la del 2006. Y nada más la condonación es del 60 al 100%, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Qué efectos tuvieron las condonaciones del 2001 al 2018? Bueno, la del 2001 al 2006, que es el primer documento que le señalé en el párrafo anterior, controvierte el principio fiscal de universalidad de las contribuciones, porque al descargar a los deudores fiscales ya no es proporcional o equitativo, o quizá ya no es obligación de todos los mexicanos contribuir al gasto público, como manda la Constitución en el artículo 31, fracción cuarta. También controvierte el principio de rectoría económica porque es una atribución del Ejecutivo y que está regulado este principio, como señalamos, por el Código Fiscal de la Federación, y obviamente de justicia tributaria. Es un desincentivo. Controvirtió también en particular, lo que señalaba yo, el Estado de Derecho, porque restringe al fisco federal sus facultades de comprobación y borra así historial fiscal. Para poder revisar años anteriores al 2000 tenía el auditor que encontrar irregularidades del propio año 2000. Si no las había, hacia atrás, 99, los 5 años que tiene hacia atrás el fisco como facultad para revisar, quedaban, no se revisaban ya. Era básicamente la política pública insertada aquí, era si uno está bien al corriente, si uno está bien ahorita, vamos a darle para adelante, ¿no? Esto obviamente sí es un tema cuestionable en términos de Estado de Derecho, porque las facultades de comprobación son fundamentales para el fisco, quién cumplió, quién no cumplió, y además mermó la recaudación secundaria. Obviamente, al no existir o restringirse el número de auditorías, no está documentado el número, pero si se restringe el número de auditorías, se restringe el número no nada más de multas y de sanciones, sino de lo que se pudo haber recaudado a través de las auditorías, lo que conocemos nosotros como recaudación secundaria. Siguiente. Los montos de las condonaciones de los últimos 12 años. Aquí ya son los últimos 12 años que nos vamos a concentrar. Tenemos, estos son ya números, el total del 2007 al 2012, y digo 2007 porque la firma de la Ley de Ingresos fue en diciembre del 2006, son 161 mil millones de pesos, y eso es a valor actual, traídos actual, y 238.971 millones de pesos sobre las condonaciones 2013-2018. Lo que es muy interesante observar, si estamos hablando de valor actual, es el incremento del total
y el incremento del número de contribuyentes en ambos periodos. Ahí, como podemos ver, quienes se acogieron al beneficio fiscal de 2006 son 18.302 contribuyentes, en tanto que al 2013 ya crece esta cifra a 135.228 contribuyentes. Ahora, esto es una política pública, al ser parte de la ley de ingresos se convierte en una política pública y pues si uno cumplía los requisitos pues uno podía ingresar a ella, ¿no? Es un tema de elección de derechos. La cuestión también es un tema desde acá de una elección de políticas. Entonces, en total suman 153.530 contribuyentes. El valor actual de estas condonaciones es 400.000 millones de pesos. El valor histórico son como 100.000 millones menos, pero esto es el valor actual. Ahora, la siguiente. Las 120 condonaciones, tenemos aquí una gráfica que ilustra que en el periodo de los últimos 12 años el 54% del monto total de lo condonado se concentró en 108 contribuyentes del sector privado. A esos 108 contribuyentes se les condonaron 213.000 millones de pesos. Recordemos que en la tabla anterior hablamos de 400.000 millones de pesos. Esto es un poco más de la mitad de todo el monto de lo condonado. Constituyen la parte cafecita de este pastel. Ahora, de esos 108 se ampararon 45 para que nos diera a conocer su información. Esas condonaciones de esos 45 suman 134.000 millones de pesos. O sea, si ese pastelito, si esa rebanada grande de color café la partiéramos a la mitad, teníamos los 45 amparados, constituyen un tercio de ese pastel, ¿no? Es para darnos una idea. La siguiente. Bien, aquí tenemos los 120 principales condonados en este periodo 2007 al 2018. Tenemos que son 48 contribuyentes que fueron beneficiados en ambos periodos. Esto es del decreto de la Ley de Ingresos del 2006 y la Ley de Ingresos del 2012. Repitieron la situación. En 2013, que es con el decreto del 2012, se suman además 54 nuevos contribuyentes a este beneficio. Esto es un indicativo en términos de política pública de que es una política que va en ascenso, que cada vez está arraigando más y que mayor cantidad de contribuyentes estaban acogiendo a la misma. De estos condonaciones, de estos condonados, 58 de ellos cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores y 10 son del índice de precios y cotizaciones. 45 de ellos, de estos, estamos hablando de los 120, no del universo, que ya dijimos que entre los dos periodos suman 153.000. Bueno, de estos 120, 45 obtuvieron un amparo y está señalado aquí en azul para proteger sus datos. Decíamos ahorita que esos 45 suman 102.000 millones de pesos. Y bueno, esto es interesante porque al ser una condonación de impuestos se trata de un crédito a favor de la nación. Y al ser un crédito a favor de la nación, pues es parte del recurso público. Y es un tema de la Constitución que todos los gastos, todos los recursos públicos se deben manejar con varios principios: eficiencia, eficacia, y uno de ellos es transparencia. Bien, aquí no estamos colocando nombres, no lo hacemos por secreto fiscal, pero aquí podemos darnos una idea de la situación. Los primeros 12 contribuyentes, por ejemplo, pues más de la mitad promovieron un amparo, repiten casi todos ellos el beneficio del 2007 al 2012, incluso incrementan las cantidades a condonarse. Raro es el que no repite la siguiente lámina al siguiente ejercicio, y así nos podemos ver. Esta situación ilustra, aún sin nombres, pues cuál es el tema de de las condonaciones que se hicieron siguiente en las leyes de ingreso. Siguiente.
O sea, les señalo, es raro el que baja y más raro el que no aparece en 2013. En general aparecen nuevos y se incrementan los que estaban, es lo general. La siguiente. Hasta el 108, que es lo que señalábamos ahorita, hasta aquí llega el monto, 54% del monto condonado en total. Hasta ahí suman 213,000 millones de los 400,000 que señalábamos ahorita. La siguiente. Este pastelito también nos ilustra cuál ha sido la reincidencia y el comportamiento de los beneficiarios, insisto, solamente de lo que le llamamos el top 120. Tenemos, por ejemplo, que en 2007 en los dos áreas de color rosita, la guinda y la rosa más clara, son los que se inscribieron a los beneficios de la Ley de Ingresos del 2006. De estos, lo que sucede 6 años después, en 2012, es que esta partecita, la parte del 15%, la parte más clara, ya no repite el beneficio fiscal, ya no se acoge al beneficio fiscal cuando prácticamente se repite en la Ley de Ingresos del 2012. Sin embargo, si bien ellos no repiten, 54 nuevos se suman en la siguiente. Los guindas permanecen. Entonces, lo que sucedió, por ejemplo, ahora en el 2012, es que tenemos a los cafecitos y a los guindos beneficiados con esta condonación de impuestos. Ahora, sobre la revelación de la información, ¿qué comentario tenemos? La siguiente lámina. Como se sabe, gracias a los medios de comunicación, gracias a ustedes, en agosto del 2015 un particular solicitó al entonces IFAI o INAI que el SAT informara sobre los beneficiarios de las condonaciones otorgadas entre 2007 y 2015. ¿Por qué hasta 2015? Bueno, porque pues fue en mayo que se presentó aquello, para que se informara en agosto, para que se informara sobre lo que iba hasta ese momento. No ha sido una situación sencilla, hay temas de derecho, de evolución de principios de transparencia, de evolución hacia el secreto fiscal, cómo se resuelve todo este tema, ¿no? Lo que tenemos aquí es que el Código Fiscal de la Federación privilegiaba el secreto fiscal, incluso en el caso de las condonaciones de impuestos. Esto cambió en diciembre del 2013, ya no hay secreto fiscal para las condonaciones de impuestos a partir del 2014, y ahí hay armonía con el principio constitucional de transparencia en los recursos públicos, porque si bien ese recurso aún no es captado por la nación, ya se habla de condonación, significa que ya es un crédito firme en favor de la nación, fue un recurso de la nación. Entonces aquí como que ya entró en congruencia el secreto fiscal con ese principio constitucional. Entonces, pero lo que pasaba ahí, como las leyes no son retroactivas, es que pues el SAT se negaba a revelar la información y el litigio se alargó, llegando hasta el amparo. ¿Qué pasó entonces en ese amparo? Bueno, se dictó una sentencia donde se ordenó al SAT revelar los datos, pero pidiendo no incluir los datos de aquellos contribuyentes que obtuvieron un amparo para que sus datos no fueran revelados. ¿Qué tenemos aquí de estadística de amparos? De los 135,000 contribuyentes, hay 260 estaban amparados hasta 2014, o sea, hasta este juicio, y 314 hay sumados ya a 2018. Pues de 2015 a 2018 todavía pues siguieron acogiéndose al beneficio porque era una cuestión escalonada, más contribuyentes y algunos se iban amparando. Era un tema, insisto, de ejercicio libre de derechos porque pues era una propuesta, una oferta de política pública inserta en la Ley de Ingresos, lo que es cuestionable quizás que se haya insertado precisamente en la Ley de Ingresos. Ahora, en cumplimiento ya la ejecutoria dictada en el amparo, esta administración el 16 de abril del 2019 entregó ya a la información relativa a los condonados por $1 millón o más al juez octavo de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México. Esa información ya lo tienen ahí, excepto la por petición del propio juez, excepto la de los contribuyentes que se ampararon. La siguiente lámina. Entonces, el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, señaló que va a firmar hoy un decreto en donde él no promueve este tipo de políticas, precisamente para establecer un piso parejo y favorecer e incentivar a los contribuyentes cumplidos,
el esfuerzo que hacen lo hacen todos. Los contribuyentes cumplidos no por eso hacen un esfuerzo menor a los que por desgracia se ven atrapados en alguna coyuntura. Entonces siempre es de premiar a los contribuyentes cumplidos. El decreto dice ahí que se dejan sin efectos los decretos de disposiciones de carácter general emitidos por el titular del Ejecutivo, mediante los cuales se otorgaron condonaciones a deudores fiscales, obviamente con excepción de los siguientes. El siguiente párrafo se refiere a las facilidades del pago de impuestos sobre la renta y valor agregado, principalmente para artistas dedicados a las artes plásticas, lo que se llama programa pago en especie del SAT, ¿no? Ese obviamente permanece. Y también el decreto, porque se otorgan beneficios fiscales en materia de vivienda, publicado en el Diario Oficial de la Federación 22 de enero del 2015. Obviamente, pues el Ejecutivo Federal deja sin efecto los decretos que el propio Ejecutivo Federal haya firmado, ¿verdad? No otros ámbitos. La siguiente. El segundo, el Ejecutivo Federal se compromete a no otorgar mediante decretos presidenciales o cualquier otra disposición legal o administrativa condonaciones o eximir total o parcialmente el pago de contribuciones y sus accesorios a grandes contribuyentes y deudores fiscales. Tercero, lo previsto en el artículo anterior dejará de ser aplicable únicamente en las situaciones o casos extraordinarios siguientes. Obviamente, este decreto retoma los principios rectores de las condonaciones de impuestos que señalábamos nosotros hace unos momentos, que vienen en el Código Fiscal de la Federación y que son, bueno, cuando se haya afectado, se traten de impedir que se afecte la situación de algún lugar o región del país, una rama de la actividad, la producción o venta de productos o la realización de una actividad, que es parte muy importante de la rectoría económica de la nación. Y también en caso de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias, caso en el cual se ejercerá dicha facultad en beneficio siempre de la población afectada. Y pues esto sería nuestra presentación, señor presidente. Vamos a proceder a firmar el decreto. Se acaban estas condonaciones y vamos a entregar toda la información al Instituto de la Transparencia para que ellos resuelvan si se da a conocer la información completa que van a tener en sus manos. Lo mismo vamos a hacer enviando toda la información al Poder Judicial para que resuelvan lo que proceda de conformidad con la ley. Pero nosotros vamos a cumplir y lo más importante es poner ya un punto final a estas condonaciones excesivas, abusivas, injustas, porque esto ha significado una fuga de ingresos para la hacienda pública. Entonces, vamos a que se cumpla cabalmente con la Constitución. Vamos a firmar. Pues terminamos con este tema. Muchas gracias a Margarita Ríos, extraordinaria directora del SAT, una mujer inteligente, muy buena abogada, poeta, una mujer con convicciones y sobre todo una mujer honesta. Muchas gracias a ustedes.
Y ahora sí, tiene la palabra Marcelo Ebrard para entrar al segundo tema. Damos la bienvenida a la presentación de avances a México de la propuesta de la CEPAL para el Programa de Desarrollo Integral El Salvador, Guatemala, Honduras, México. Acompañan al licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. La doctora Alicia Barrera, secretaria ejecutiva de la CEPAL. Licenciado Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Relaciones Exteriores. Maestro Maximiliano Reyes Zúñiga, subsecretario para América Latina y el Caribe. Excelentísimo señor Juan Ramón Carlos Cáceres, embajador de la República de El Salvador en México. Excelentísimo señor Nelson Rafael Olivero García, embajador de la República de Guatemala en México. Su señoría Ana Carlota Durón, encargada de negocios de la Embajada de la República de Honduras en México. Señor Hugo Eduardo Beteta Méndez, director de la sede subregional de la CEPAL en México. Embajador Ricardo Cantú Garza, embajador designado de México en El Salvador. Embajador Romeo Ruiz Armento, embajador designado de México en Guatemala. Embajador David Jiménez González, embajador designado de México en Honduras. A continuación, tiene la palabra el licenciado Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Relaciones Exteriores. Muy buenos días. Con su permiso, señor presidente, darles la más cordial bienvenida a las señoras y señores embajadores que nos acompañan el día de hoy. Señoras, señores senadores, gracias por estar con nosotros, que hemos recibido mucho apoyo del Senado de la República, especialmente para este programa. Y desde luego subrayar y agradecer profundamente la presencia de Alicia Bárcena y su equipo de la CEPAL, que el día de hoy nos van a hacer favor de presentar el documento que establece la estrategia de desarrollo para Sur de México, para Honduras, El Salvador y Guatemala. El propósito de este plan de desarrollo integral, que así se denominó porque incluye todas las facetas que deben ser tomadas en cuenta para el bienestar social, para que el sur de México y los países mencionados tengan no solo crecimiento económico, sino desarrollo social. Entonces, en tiempo récord, se elaboró este documento con la participación de los 4 países. Desde la transición, el señor presidente de la República nos indicó que esta es una gran prioridad para él y para la política exterior de México, que debemos ser corresponsables, comprometernos con Honduras, El Salvador y Guatemala, apoyarlos, respaldarlos y tomar su causa, la causa de su desarrollo, de su bienestar, como causa propia de México. A raíz de esta instrucción se empezó a trabajar con los países, con sus representantes diplomáticos, con sus cancillerías y posteriormente con sus áreas técnicas. El día 1 de diciembre se firmó una declaración política que fue el primer acto de política exterior, expresado en una manifestación de esta naturaleza, y en obediencia y acatamiento a esa declaración política se aceleraron los trabajos. Agradecemos a CEPAL la prontitud, el tiempo récord con el que se ha elaborado este documento, y yo diría, para darle ya el uso de la palabra a la directora de CEPAL, que lo que tenemos ahora es una hoja de ruta. ¿Qué tenemos que hacer estos años para que cambie la realidad social, económica del sur de México, de Guatemala, de Honduras y El Salvador? Bienvenidas, bienvenidos todos. Gracias, Alicia Bárcena, y te cedo el uso de la palabra.
Muy buenos días, excelentísimo señor presidente Andrés Manuel López Obrador, señor Marcelo Ebrard, señor Maximiliano Reyes, queridos embajadores designados de México, queridos embajadores de Guatemala, El Salvador y Honduras, queridas y queridos legisladores, muy bienvenidos, qué bueno tenerlos, honorable cuerpo diplomático, colegas de Naciones Unidas, querido Hugo Beteta, quien coordinó realmente gran parte de este esfuerzo. Me es muy grato el día de hoy entregar la encomienda que nos hicieran los 4 países. En realidad, para mí es un gran honor hacer esta presentación el día de hoy, porque en realidad pienso que estamos cumpliendo con algo que se inició el día 1 de diciembre, señor presidente. Usted, el primer acto político que hizo el 1 de diciembre fue firmar este acuerdo con los 4 jefes de Estado. Aquí está destacado este evento. ¿Qué hicimos nosotros en la CEPAL? Primero, tratar de entender el problema. ¿Cuáles son los motivos y las causas estructurales de la migración? ¿Por qué la gente se mueve? ¿Por qué la gente decide moverse? Bueno, en primer lugar, y obviamente las cifras las van a tener ustedes en sus manos, pero simplemente para que vean que la falta de empleo, la falta de oportunidades económicas en su lugar de origen es una de las causas principales de la migración. De manera tal que las personas declaran eso es lo que ellos declaran, que es lo que dice el gráfico de la izquierda. Y además porque tienen ingresos muy bajos, vamos a ver un poco eso, y sobre todo la violencia y la inseguridad en sus lugares de origen. Y reportan, por supuesto, también temas familiares, por ejemplo, la reunificación familiar. Hay muchos migrantes que ya se fueron, entonces pues mucha gente va acercándose a sus familias. Nosotros en CEPAL lo que hicimos es tratar de identificar, señor presidente, cuáles son las 5 causas estructurales de fondo. Usted lo dijo, cuáles son las causas de origen, cómo las resolvemos para que podamos ir al corazón del problema. Primero que nada, el crecimiento de estos países no es suficiente, pero sobre todo la desigualdad. Imagínense ustedes que el 10% de mayores ingresos gana casi 70 veces más que el de menores ingresos, 70 veces, por caridad. Segundo, hay un alto crecimiento demográfico, las ciudades se están creciendo muy dinámicamente y las zonas rurales muy rezagadas. El tercero es que hay muchas sequías e inundaciones. El patrón de lluvias antes era muy dinámico, habría 2 siembras al año, hoy ya no se puede hacer eso, solo tienen un patrón de siembras por el régimen de lluvias. Cuarto, es la región más violenta, una de las regiones más violentas del mundo. A mí me han preguntado si es más violenta que el Medio Oriente. Sí, más violenta que el Medio Oriente. Y quinto, hay un diferencial salarial con Estados Unidos. Vamos a ver un poquito esto. Miren ustedes, aquí yo estoy simplemente mostrando quién migra. Fíjense que el caso de Guatemala, por ejemplo, vemos que los que más migran son los jóvenes. Los jóvenes entre 18 años y 35 años son los que migran más. ¿Y quiénes? Los hombres jóvenes. ¿Y quiénes? También las mujeres, obviamente, pero mucho más los hombres. ¿Y cuál es el gran problema? Y fíjense ustedes, hay mucha gente que no dimensiona. Estamos hablando de 33 millones de personas en estos países del norte de Centroamérica y México, pero solamente del norte de Centroamérica son 33 millones. Y fíjense ustedes el problema es que estos 362,000 jóvenes que están entrando a la fuerza de trabajo y que quieren empleo porque están en edad de trabajar, solamente se generan 127,000, o sea, ya empezó el déficit. Y esta es la que yo quisiera, por favor, que se fijen, porque aquí sí que estamos muy mal, que es la brecha salarial entre Estados Unidos y los países del norte de Centroamérica. Por favor, vean ustedes que el ingreso medio de un trabajador es 10 veces más en Estados Unidos que en los 4 países. En los 4, obviamente México es el que tiene un mejor ingreso medio, pero vénganse a la de la derecha, que es el salario mínimo. El salario mínimo es 5 veces mayor en Estados Unidos que en nuestros 4 países. Y con todo lo que usted hizo, señor presidente, de subir el salario mínimo, ¿verdad? Aquí nosotros reflejamos el de 2017, que era de 138 dólares mensuales. Ahora usted lo puso ya en 158 o 160 más o menos, pero aún así México sigue siendo el país con el menor salario mínimo de toda la región. Así es que ese es un tema. ¿Qué proponemos? CEPAL propone 4 cosas.
Desarrollo económico, bienestar social, pero el desarrollo económico ahorita vamos a ver en qué. Bienestar social vamos a ver en qué, sostenibilidad ambiental y algo muy importante, yo agradezco que estén mis colegas de Naciones Unidas, que es la gestión integral del ciclo migratorio. ¿Y por qué, señor presidente? Porque lo que se quiere es enfocar en seguridad humana, no en seguridad nacional. Ese es el cambio de paradigma. Ese es el verdadero cambio, que nos vamos a ir a la seguridad de las personas, es decir, sus derechos, su medio de vida, su seguridad, y no la seguridad de las fronteras en términos de seguridad nacional. Ese es un cambio muy importante. ¿Qué proponemos en materia económica? Y me alegro que ya ustedes escucharon un ratito de fiscalidad, porque pues por ahí va la mano también, es decir, fiscalidad progresiva. Vámonos a que todos estos ahorros, señor presidente, que usted está logrando, se vayan a inversión pública para potenciar la inversión total. Porque eso es lo que va, el puente entre el corto y el mediano plazo es la inversión, no hay más. Y la otra es eliminar privilegios fiscales. Usted se ha manifestado en eso y nosotros también. Estamos en contra de la cultura de los privilegios y una de ellas es la fiscalidad. Segundo, hay que fortalecer la administración tributaria. Aquí estuvo doña Margarita presentando el tema del SAT, eso es. Tercero, la transparencia y la rendición de cuentas. Aquí están los legisladores para mejorar la calidad del gasto y reducir corrupción. Y por supuesto, en momentos de contracción económica hay que priorizar el empleo, el salario mínimo y proteger el desempleo. Eso es lo que se llama estabilizadores automáticos. Necesitamos eso, no lo tenemos. Y por supuesto, políticas de innovación, ciencia y tecnología. La renuncia fiscal, señor presidente, ¿de qué estamos hablando? Cuando un gobierno decide que no va a cobrar impuestos por los privilegios fiscales, ¿verdad? A México le está costando esta renuncia 3,9% del PIB. 3,9% del PIB. 10 veces más lo que cuestan las transferencias sociales. ¿Verdad? Las transferencias sociales cuestan 0,4% del PIB. La renuncia fiscal es 0,39%. Hay que evaluarla, porque hay cosas que tienen que permanecer. Por ejemplo, las deducciones, por supuesto, esas se quedan. Pero hay que evaluarla, porque hay otras que de plano sí hay que revisar, como lo está haciendo usted muy bien. Y proponemos en este programa la inversión, priorizar la inversión, tanto pública como privada. Nosotros, para poder resolver los problemas que tenemos en esta región, necesitamos 25% del PIB de inversión y solo en infraestructura el 6%. México está en 20,9%. Digo, para que vean ustedes la brecha, nos faltan 4 puntos en México. Y en los otros países, bueno, ni se diga el caso de Guatemala, que está en 14,2%. Entonces necesitamos de verdad hacer un esfuerzo para este propósito. En materia económica, lo que más le hemos dado prioridad, señor presidente, lo más prioritario para nosotros ha sido cómo generar un espacio económico entre el sur de México, sobre todo el sureste que usted ha planteado como una gran prioridad, y los países del norte de Centroamérica. ¿A partir de qué? De la integración comercial, productiva, energética y logística. Llévense este dato en la cabeza. ¿Cuánto creen ustedes que los países de Centroamérica le exportan a México? Todos los 6 países le exportan a México, de su total de exportaciones, el 3%. No podemos, señor presidente, tenemos que comprarle más. Y los 3 países del norte de Centroamérica solamente exportan el 5%. Ahí tenemos un deber. Y ese deber lo podemos resolver. Vamos a ver ahora algunos temas, porque no es un problema de aranceles, es un problema de facilitación, de infraestructura, de aduanas, es ponerse a hacer la tarea de plano. Y esto puede generar beneficios compartidos, la facilitación de comercio, y generar cadenas de valor entre nosotros. Es decir, como se hizo en Norteamérica, francamente, porque la zona de Norteamérica no es una zona de comercio de bienes y servicios, no es cierto, y es una zona productiva integrada, eso es. Y eso es lo que hay que generar en el sur de México y es posible. Y por último, claro, crear una red de investigación con todas las instituciones académicas y universidades. Entonces, la integración comercial, nosotros proponemos 5 medidas muy sencillas, que es
transmisión anticipada de documentos para el transporte de carga. Esto no se hace, entonces los camiones se quedan parados, ¿verdad? Porque no traen los documentos, porque no pasan. Segundo, realización única de controles migratorios en países de salida, sistema electrónico de emisión y envío de certificados fito y sanitarios, que es lo que nos atora mucho, y el registro de unidades de carga con dispositivos de radiofrecuencia. Son cosas fáciles que se pueden hacer. Y lo último, instalación de cámaras en pasos fronterizos. En la parte energética, que creo que es la parte más fuerte de lo que traemos en esta propuesta, lo que nosotros decimos es: hay que consolidar la interconexión eléctrica entre México y los países de Centroamérica. ¿Por qué? Porque eso va a abaratar costos. Las propuestas que traemos nosotros pueden abaratar costos de energía en forma muy importante. Y segundo, va a promover proyectos de infraestructura, sobre todo en gas natural, y una integración logística mucho más profunda. Entonces, esto va a bajar los precios y va a permitir que más gente tenga acceso a la energía. Y desde luego, algo que nos parece vital, y usted también ha hablado de esto, señor presidente, que es la integración digital. Creo que podemos crear un mercado digital poniéndolo ahora sí que a la par de la red eléctrica. No se necesita hacer una nueva infraestructura, el cable puede ir junto con la red eléctrica. Entonces, esto es lo que se ve en el sentido ya del terreno, es decir, esta es la integración eléctrica. Fíjense el cachito que falta. Pueden ustedes ver, hay dos redes, una que conecta a México con Guatemala y otra que conecta a México con todos los países. Y nos falta un cachito, un pedacito, para que la conexión sea total. Y en el lado derecho, que ustedes no lo ven, pero lo verán cuando lo tengan en las manos, es el gasoducto. Esto es muy importante, porque el gasoducto, el gas natural, el excedente del gas natural se está produciendo, por ejemplo, en Texas. Muy bien. Y estos países necesitan gas natural. Entonces hay que construirlo. Claro, esto nos va a llevar un par de años seguramente, pero hay que hacerlo, porque eso va a ayudar mucho. Y esta ruta de gasoducto que conecte el Golfo con el Pacífico, y de ahí se va a los puertos del Salvador, que es en donde se hace tanta falta esta infraestructura. Hemos identificado cinco proyectos. Hemos identificado la terminal de gas natural en el Puerto Cortés en Honduras, que podría entregar 300 megawatts a un costo estimado de $1.200 millones. Segundo, la interconexión eléctrica, que les decía, este pedacito entre México y Guatemala, que está en México y Guatemala, que costaría alrededor de $300 millones. Tercero, el mejoramiento de la infraestructura fronteriza entre Guatemala y México. Y ahí yo creo que le va a gustar una cosa, señor presidente, y es que estamos proponiendo que se conecte la carretera del eje turístico de Guatemala, El Naranjo y Las Flores con Tenosique, Tabasco. Eso es lo que falta. Yo sé que le va a gustar, pero no es por eso, digo, además de que usted es de allá, pero es viable, es posible y es muy interesante, porque Las Flores y El Naranjo es una zona turística. Entonces, pues, ahí nos vamos conectando. El cuarto es la conectividad ferroviaria entre los países del norte de Centroamérica, que son 710 kilómetros desde Ciudad Hidalgo, Chiapas, hasta los puertos del Salvador, ¿verdad? Eso ayudaría muchísimo. Hay unos tramos que ya están hechos en Guatemala. Hay que mirar cómo están y evaluar si se reconstruyen o cómo se hace. Y el quinto es esta construcción del gasoducto, que son 600 kilómetros para integrar al sur de México con Centroamérica y traernos el excedente de Norteamérica. La otra propuesta es que, miren ustedes, los 4 países, la verdad es que generan unas remesas, ¿no?, que de verdad son impresionantes. Solamente los 3 países del norte de Centroamérica generan $22.500 millones de remesas. Solamente El Salvador, Guatemala y Honduras. México solito genera sus 35,000 solito. Ahora, ¿qué estamos proponiendo? Obviamente ese es el ahorro de los hogares, ¿no?, de los migrantes, pero ¿cómo lo hacemos más productivo? ¿Cómo les ayudamos a ellos? Primero, a bajar costos de transacción. Les está costando carísimo mandar su dinero y solamente mandan el 10%, No es que manden el total de sus ingresos, no es verdad. Mandan un pedacito, el otro se queda allá.
Entonces, lo que mandan, que les cueste menos. Segundo, que les sirva para armar su negocio, sus empresas, cadenas locales de producción, cooperativas, cajas de ahorro, ayudarles a que realmente se pueda en sus lugares de origen y apalancarlos como un punto de entrada del sistema financiero, que se puedan bancarizar. El bienestar social para nosotros, señor presidente, y esto lo hemos conversado con UNICEF, por aquí debe de estar el colega de UNICEF, hemos conversado con la jefa de UNICEF para hacer una red de escuelas seguras para que los 500,000 niños, niñas y adolescentes se queden en sus lugares de origen. Fíjese que muchos niños abandonan la escuela. Por ejemplo, en El Salvador, casi 300,000 niños el año pasado abandonaban las escuelas porque les da miedo, por la violencia, por la inseguridad. Entonces, ¿cómo apalancamos un programa que pueda retener a 500,000 niños? Y eso quiere decir niños, niñas, adolescentes y sus papás, ¿verdad? Obviamente. ¿Cómo se otorgan becas académicas de sustento? ¿Cómo se promueve la movilidad laboral con los empleadores y los trabajadores para que sea trabajo decente, justo, con buen pago? Un sistema público de cuidados. Usted lo hizo en el Distrito Federal, usted lo está haciendo a nivel nacional. Es realmente darle prioridad a la primera infancia, a los niños, a las niñas, a los adultos mayores, ¿no? Que ya vamos para allá, algunos de nosotros. Y luego, ¿cómo cerramos las asimetrías para los pueblos indígenas, para las mujeres? Es decir, hay una brecha todavía muy grande. Y garantizar la seguridad alimentaria. Porque eso es apostar al futuro. Si no le damos a la gente alimentos, a los niños, en una edad crucial, se nos va la generación, se nos fue. Y eso no podemos permitir. La meta entonces es universalizar hasta la educación secundaria. Este es el déficit, eso es lo que nos falta. Y nos falta todavía bastante. Entonces, tenemos que lograrlo. México obviamente está en un 51%. También México tiene que hacer su tarea. Estamos hablando de completar hasta la educación secundaria. Lógicamente, usted va a decir, ¿y con qué? Pues hay que aumentar el gasto social. Usted ya lo está haciendo, de hecho. El gasto social promedio de la región es 11,2% del PIB. Nuestros países invierten 9% del PIB. Uruguay, que es el que más invierte en la región, invierte 16% del PIB. Sí se puede, sí se puede. Debemos. Yo solo estoy pidiendo 2 puntitos del PIB para poder cubrir salud, educación, vivienda y pensiones. Y por supuesto, el tema de la sostenibilidad ambiental y la gestión de riesgos. Estamos hablando de una zona muy vulnerable a las inundaciones, a los huracanes, a la sequía. Imagínese usted, los pobres productores de Honduras, ¿verdad?, tuvieron que abandonar muchos de sus campos de café y de maíz porque hay sequía. Y ahorita está la sequía más dura que antes. Entonces, hay que meternos a trabajar en ello. Y también reduzcamos la intensidad energética de cada cosa que producimos, pues bajemos el insumo de agua y de energía. Es decir, seamos más eficientes en la producción y potenciar, por cierto, entre los países la gestión de riesgos. ¿Qué pasa si hay un huracán? México tiene un gran programa de riesgos, de gestión de riesgos. Y Centroamérica también, y sobre todo estos países, requieren un monitoreo temprano, una alerta y medidas para poder prevenir, reducir, reconstruir sus problemas. Y potenciar algo muy importante que es el aseguramiento de los productores rurales. Eso la FAO ha hecho grandes esfuerzos y creo que es muy importante.